Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir un mensaje que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. De una forma muy especial. Este mensaje será un mensaje muy poderoso y muy bueno que nos va a edificar de una forma especial. Y vamos a predicar acerca de Juan y Pedro cuando subían al templo de las Hermosas a presentarse ante el Santísimo, se presentaban con ese corazón reverentemente. Y nos dice, Juan y Pedro cada vez que se iban a presentar ante el Santísimo a la hora novenas, hora de la oración, a pedirle al Señor y a recitar su plegaria con reverencia, servicio y prudencia ante el Señor y ante Dios. Cada vez que se iban a presentar, lo hacían con esa reverencia porque es algo muy de importancia. Cada vez que nos vamos a presentar al Santísimo, presentarnos con esa reverencia total. Y dice que a la hora novena Juan y Pedro cogían al templo de las Hermosas a presentarse ante el Santísimo, a hacer plegaria, reverencia y a pedirle en oración. Pero ellos lo hacían con esa devoción de su fe diaria como un estilo de vida de que el Señor para ellos era todo. Y hoy en día no hay reverencia ni prudencia cada vez que nos vamos a presentar ante el Santísimo. Cada vez que nos vamos a presentar ante el Santísimo. No hay reverencia ni prudencia. Entramos con un desorden. A veces los niños tú lo ves en la congregación cada vez que se está dando la devoción del mensaje. Tú lo ves que entran al altar y hay un desorden, están hablando y hay un sinnúmero de cosas y no le hacen esa reverencia total al Santísimo. Entonces, cada vez que nosotros nos vamos a presentar y le vamos a pedirle al Santísimo, pedirle con esa reverencia total, en silencio, de sumisión, entrar, dice la Biblia, entrar en mi atrio, en mi templo, con acción de gracia. Entrar por mi puerta con acción de gracia y venerar el nombre del Santísimo con acción de gracia, es decir, con reverencia, entrar con ese acto de reverencia, porque nos estamos presentando ante el Señor Todopoderoso. Y dice que nosotros contemplamos al Señor desde su altar. Desde su altar lo contemplamos al Señor. Lo dice el apóstol San Pablo, que contemplamos al Señor desde que entramos a su altar, lo estamos contemplando. Entonces, entrar al Santísimo no es cosa seria, es cosa de reverencia, santidad y prudencia, porque ahí cuando le vayan a pedir, no a pedirle, al Señor que nos dé prosperidad, sino al Señor que nos bendiga el alma y nos la enriquece. Sí, porque a veces vamos al Santísimo y vamos mendigando ante el Santísimo. Y ante el Santísimo no se va mendigando, sino se va como. Se va con ese acto de recibir a Dios, que Dios te abre y que la oración pueda llegar al Señor. Por eso es que hay oración que no pasan del techo, porque cuando van al Santísimo van a pedirle y a mendigando y a hacer desorden delante de la presencia del Santísimo. Por eso dice el salmista David, que en la presencia del Santísimo hay plenitud de gozo y delicia a su diestra. Y debemos entrar con ese acto reverenciar porque estamos ante la antesala del trono de la gracia del Señor. Es el trono de la gracia del Señor y ahí tenemos encuentro con Dios. Nuestro encuentro debe ser un encuentro de silencio, sumisión a la vez y con reverencia, porque estamos bajo ese servicio y este acto de servicio prudencial a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos ante el Santísimo. Y cuando estamos ante el Santísimo no podemos entrar así. Tenemos que tener ese acto de sinceridad y reverencia a la vez. Entonces, cada vez que Juan y Pedro se iban a presentarse en Santísimo a la hora novena, hora de la oración, dice que pedían al Señor con esa reverencia y recitaban sus plegarias con reverencia y servicio y prudencia ante Dios y ante el Señor. Lo hacían como reverentemente a la hora novena. Ellos tenían una costumbre de presentarse al Santísimo, tenían una costumbre no como nosotros la tenemos, ellos tenían su costumbre tradicional, porque ahí en el templo de las Hermosas había un santuario grande y hermoso a la vez. Entonces, dice la Biblia
que había en la ciudad de Jerusalén un templo llamado el Templo de las Hermosas, y tenía un santuario con mucha gente y feligreses que hacían penitencia y voto perpetuo en el altar del Santísimo, y iban algunos cojos a pedir limona en la puerta del altar de las Hermosas. En aquel lugar se recibían muchos milagros, se recibían muchos milagros por medios de esa dedicación y esa devoción. Había un cojo en la puerta del altar de las Hermosas, y dice que cada vez que ellos subían a ese templo de las Hermosas, los feligreses subían a hacer penitencia de voto perpetuo al Señor, y de que el Señor les cumpla sus promesas, y con ese corazón abierto. Y hoy en día vamos ante el Santísimo, no con ese corazón humilde de dedicación al Señor, a que el Señor venga y nos cumpla las promesas que tenemos delante de Él. Siempre vamos pidiendo, mendigando al Señor, y no podemos entrar así. Tenemos que entrar con acto de reverencia ante el Señor o ante el Santísimo, con acto reverente. Dice que había en la ciudad de Jerusalén un templo llamado el Templo de las Hermosas, y tenía un santuario, y iba mucha gente y feligreses, y hacían penitencia de voto perpetuo ante el altar del Santísimo. Y ahí iban muchos cojos, mendigos, leprosos, iban gente de toda índole, gente indigente de toda índole, iba en aquel lugar a hacer voto perpetuo, y el Señor lo acogía. Pero iban gente también con esa reverencia sumisa ante la presencia del Señor, y su voto y su penitencia se le era más contentado que aquellos que entraban ante el altar del Santísimo, que entraban con desorden. ¿Por qué? Porque a donde está el desorden, Dios ahí no está. Dios ahí no está. Y dice la Biblia que en aquel lugar se recibían muchos milagros por medio de su dedicación y devoción. Se recibían muchos milagros. Y hoy en día no vemos milagros de tal extremo. ¿Por qué? Porque estamos detrás de un falso profeta que predice el futuro, pero no ocurre nada. Entonces, es mejor ir ante el Santísimo a que Él conteste tu petición, a que Él conteste tu devoción, a que Él conteste y pueda Él hacerte y cubrirte en ese milagro de penitencia al Señor. Cuando nos abrigamos en el altar del Santísimo, estamos cubiertos bajo su mantoral. Estamos cubiertos bajo ese mantoral de protección, y Él nos cubre y nos ilumina en toda esa obra de servicio y de dedicación y de devoción que le atribuimos a Él. Estamos cubiertos en esa devoción. Entonces, el Santísimo es cosa seria, no es cosa de desorden. El muchacho no puede estar pasando por una iglesia donde se está adorando y alabando el nombre del Señor. No puede estar moviéndose a la vez. ¿Por qué? Porque eso, la adoración que va directamente al trono de la gracia, se cae. ¿Por qué? Porque hay una distracción a la vez. Hay un espíritu de distracción que distrae a la gente y nos distrae del servicio de la obra de Dios, y así no podemos acastar la voz de Dios. Así no podemos acastar la voz de Dios. Entonces, había un cojo ahí que pedía limonas y era bendecido y recibían sus promesas en el altar de la puerta de las Hermosas. Ese templo, hay un templo de caridad, un templo buen acogedor por toda la vecindad de aquella época, y por toda la cristiandad también de aquella época. Y dice que ahí veían milagros de toda índoles, y se acastaba la voz de Dios y obras milagrosas que ocurrían de forma inesperada a la vez. Ante el Santísimo está el favor de Dios en la senda de los rectos, y la Biblia nos dice: hubo un cojo que le pidió una limona a Pedro, pero más Pedro diciendo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre del Santísimo y anda. Y dice que su tubillo y su pie fueron afirmados del cojo, y el cojo alabó a Dios
ante el altar del Santísimo y había muchos milagros espantosos y asombrosos por medio de Juan y Pedro en su acto de fe, milagros espantosos en aquel lugar y asombroso que se hacía por medio de Juan y Pedro. ¿Por qué? Juan y Pedro lo acogían y dice que aquel cojo, sus tubillos y sus pies fueron afirmados y alabó a Dios ante el altar del Santísimo, alabó a Dios, exaltó y se maravillaron todos los que habían allí en el altar del Santísimo. ¿Por qué? Porque un milagro hubiera ocurrido en el altar del Santísimo. Un milagro hubiera ocurrido. Es decir, hay cosas sobrenaturales que pasan dentro del altar del Santísimo. ¿Por qué? Porque hay una presencia acogedora que se mueve dentro de los feligreses y dentro de los fieles se mueve esa presencia acogedora y reciben algunos milagros. ¿Por qué? Porque allí mora Dios. La Biblia dice que nosotros contemplaremos el rostro de Dios como a cara descubierta en su altar, en el altar del Santísimo, lo contemplaremos. Pero más Pedro dice que en el altar del Santísimo el favor de Dios está allí y está en la senda de los rectos también y de los justos. Y que la Biblia nos dice que había un cojo que pedía limosna en aquel lugar, pero más Pedro diciéndole, no tengo ni plata ni oro, pidiéndole a Pedro, pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, de lo que tengo, levántate en el nombre del Santísimo y anda. Y dice que sus pies y sus tubillos fueron afirmados por medio de Juan y Pedro en ese acto de fe, fueron afirmados. Y dice que se derramó el Espíritu Santo aquella noche sobre aquel templo de las Hermosas, porque había reverencia ante el altar del Santísimo. Cuando hacemos reverencia ante el altar del Santísimo, el mismo Santísimo se manifiesta a la vez, se manifiesta. Y dice que había muchos milagros espantosos y asombrosos por medio de Juan y Pedro que se hacían, milagros extraordinarios, Cuando vamos al altar del Santísimo, no se va a mendigar. Cuando vamos al altar del Santísimo, no se va a mendigar pan, ni se va a mendigar otra cosa. Cuando vamos, no se va a mendigar pan ni otra cosa al altar del Santísimo, sino con buenos actos de fe y de confianza y valorar cada acto de obra que uno hace con silencio y reverencia, para que en esa oración de fe y petición sea concedida, para que esa oración de fe y petición sea concedida. De modo, si hay desorden, no va a ser concedida, porque a donde hay desorden, ahí no mora Dios. Dice la Biblia que en el desorden no mora Dios. Y si no entramos al altar del Santísimo con reverencia, entonces no vamos a poder ver a Dios, porque Dios se manifiesta en lo limpio, en lo puro, en lo sano, en lo reverente. El Señor se manifiesta ahí. Y dice la Biblia, cuando vamos ante el altar del Santísimo no se va a mendigar pan ni otra cosa, sino con buenos actos de fe y confianza y valorar cada acto y obra que uno hace con silencio y reverencia, para que esa oración de fe y petición sea concedida. Para que esa oración de fe y petición sea concedida. Lo que nos está diciendo ahí es la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo ahí, que al Santísimo no vamos nada más a pedirle, como estos borifón que uno llama y marca al Señor, todo el tiempo le está pidiendo al Señor, y que el Señor dame providencia, dame prosperidad. No es que no le pida, no, pero cuando tú vas al Santísimo a pedirle, pídele cosas que sean necesarias, cosas que sean acogedoras, que tú no vayas a tener ambición a lo que le vayas a pedir, porque a veces la oración se puede volver solamente repetitiva, se vuelve monótona, repetitiva. Esa oración, así dice la Biblia, que Dios no la escucha. Debemos pedirle algo de certeza, algo de valor al Señor cuando vayamos ante el Santísimo, algo de valor, para que nuestra oración no sea repetitiva, ni sea una oración monótona, ni repetitiva a la vez,
porque vamos todos los días al Señor a marcar al Señor, a pedirle al Señor provisión, dame esto, y con la misma oración, y esa oración Dios no la escucha. Pedir algo de valor y obediencia. ¿Para qué? Para que ese acto de fe y obra de lo que uno hace sea que debemos hacerlo en silencio y en reverencia, para que esa oración de fe y petición sea concedida. Al Santísimo no se va a mendigar, sino con buenos actos de fe, confianza y valor. En cada acto de obra que uno hace, con silencio y reverencia, para que esa oración de fe y petición sea concedida. De modo no va a ser concedida. Hay que orar y pedir en oración al Señor. Señor, ten piedad y apiádate de mi alma, Señor. Apiádate de mi alma, Señor, con tu clemencia y misericordia y bondad eterna. Con tu clemencia y misericordia y bondad eterna. Apiádate de mí, apiádate de mi alma, Señor. Vengo ante ti, Señor, pidiéndote en ti mi limona diarias. Dame el pan de cada día, como dice el Padre nuestro, danos nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, que es una oración muy buena y muy acogedora. Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Señor, ten piedad de mí, apiádate de mi alma, ten clemencia y misericordia por tu bondad eterna, por tus bondades eternas, por tus bondades eternas. Entonces, una de las oraciones más primordial en el ser humano está la oración de reverencia, el Padre Nuestro. Padre Nuestro, no de uno, sino de todo. Padre Nuestro, de todo. Habla de una forma genérica y plural. Padre Nuestro, un Padre de todo. Cuando váyanos al Señor, váyanos con clemencia. Apiádate de nuestra alma y ten piedad de nosotros, Señor. Y recuérdate de tu bondades eternas en nosotros, Señor. Acuérdate de tu bondad externa, Señor. La puerta del templo de las hermosas era abierta para todo. Era abierta para todo. Y sus caminos son anchos y espaciosos, de promesa, petición y oportunidades. Y que no te va a llevar a la perdición, sino más bien va a recibir tu milagro, como aquel cojo echado en la puerta del templo de las hermosas, y pocos son los que entran por ella. Pocos son los que entran por esa puerta. La puerta del Señor es espaciosa y anchota. La puerta del Señor es espaciosa y anchosa. Esa puerta a donde estaba el cojo de las hermosas, se recibimos y el Señor nos recibe a todos, nos coge a todos. Vengan todos, nos coge a todos. La puerta del Señor es ancha, nos coge a todos. Ahí iban muchos feligreses, cojos, mancos, gente de todo índole, y el Señor los cogía a todos. Y en aquellas puertas, y entraban a hacer su penitencia según la obra que ellos iban a llevar al Señor, su oración secreta que ellos llevaban al Señor, porque la Biblia dice: buscarme en los secretos y yo te recompensaré en público. Cada quien que lo iba a buscar al Señor en los secretos, el Señor lo iba a recompensar en público. Y cada petición que llevaban ellos en la puerta, y estaban ahí echados en la puerta del Señor, haciendo fila para entrar a hacer su penitencia, el Señor lo cogía todo. La puerta del Señor es ancha y espaciosa. Entonces ahí la puerta del Señor es ancha y espaciosa, y su camino también de petición, oportunidad, y que nos lleva, y que no nos va a llevar a la perdición. Esa puerta del Señor no nos va a llevar a la perdición, más bien a la salvación. La puerta externa de la salvación está abierta. La puerta de la gracia se ha abierto para todo, para acogernos a todos. La puerta de la gracia se ha abierto para acogernos a todos. Y esa puerta no es para perdición, sino para salvación externa y preservar tu alma. El cojo del templo, el cojo estaba echado en esa puerta de las hermosas. Y allí el Señor lo cogió a él y a todos los que iban en aquel lugar. Y pocos son los que entran por ella. Y pocos son los que entran por ella. Pocos son los que entran por ella. Pero la puerta del mundo es muy estrecha. Wow, tremendo. La puerta del mundo está estrechada hoy en día
se ha estrechado más y cada día se va estrechando más, se van goteando más. Las puertas del mundo está estrecha y se va estrechando más y no hay oportunidades. No hay quien lo acoja en la puerta del mundo porque están bajo el pecado, bajo la promiscuidad y bajo la perdición. La puerta del mundo se ha estrechado más y se han goteado más y está corta y no hay oportunidades. Y en ese camino es muy angosto, ese camino es muy angosto, la puerta del mundo, ese camino es muy angosto, que no te va a llevar a la vida, sino a la perdición. Y muchos son los que entran por ella y se pierden. Muchos son los que entran por ella y se pierden. Según este texto bíblico que nosotros aplicamos aquí en nuestro mensaje teológico, esta puerta estrecha del mundo, no hay oportunidad y es corta y su camino se ha engostado más. Es camino de escombros, camino de espinos, camino de perdición. Y muchos son los que entran por esa puerta estrecha, que se han angostado y se ha cortado el camino. Y muchos son los que entran y se han perdido. ¿Por qué? Porque cada día se va achicando más esa puerta. Se va achicando más y muchos son los que entran. Muchos son los que entran, pero la puerta del Señor se ha abierto, la puerta de la gracia espanciosa se ha abierto para acogernos a todos y para que todos vengamos a la salvación. Esa puerta de misericordia, esa puerta de gracia y esa puerta de salvación es la puerta ancha y espanciosa. Es puerta de oportunidad, es puerta de salvación y puerta de milagros para todos, no para uno, para todo, para todo. Pero la puerta del mundo es estrecha. Ahí todo el mundo va a la desperdición. Van en fila uno a uno rumbo al infierno. Van en fila uno a uno rumbo al infierno porque se ha estrechado más. Se ha estrechado más esa puerta y el camino se ha angostado más. Y no te va a llevar a la vida esa puerta, sino a la perdición. Te va a llevar a la perdición. Nosotros debemos decidir por el bien y por el mal. Nosotros somos los que decidimos por el bien y por el mal. El Señor nos dice hoy, el Señor nos dice, yo he puesto delante de ti el bien y el mal, y tú decides coger el camino correcto que te va a llevar a la salvación. Tú decides el camino, Hay un cielo y hay un infierno. Tú decides qué camino escoger. El Santísimo te está esperando y la puerta espanciosa y ancha de la misericordia y de la salvación se ha abierto para que seas salvo. Se ha abierto para que seas salvo. Se ha abierto para que seas salvo. El Señor te llama y te acoge. Venga ante el Santísimo. Venga a confesar tu pecado. Venga a arrepentirte con todo acto de bondad que yo te recibiré tal como tú eres. Con todo tu pecado yo te recibiré, dice el Santísimo. Yo te recibiré con todo tu pecado. Dice el Santísimo, yo te recibiré con todo tu pecado. Wow. Pero dice el Señor que nosotros elegimos el bien y el mal. Nosotros elegimos qué camino escoger. Y dice el Señor, yo he puesto delante de ti el bien y el mal. Tú decides el camino correcto que debes coger. Tú decides. Y la puerta de la gracia se ha abierto. La puerta de la misericordia, puerta de salvación, se ha abierto hoy en día para que tú puedas entrar y ser salvo. Existe dos caminos, el bien y el mal. Tú decides qué camino coger. El Señor te llama hoy y te convoca a que venga a la salvación, porque los días se acortan, como aquella puerta del mundo se está achicando y se está cortando cada día más, y muchos van en fila entrando rumbo al infierno. Dios le bendiga, Dios le guarde, y la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo los esté amparando.